Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. En el día de hoy, junto con el profesor Sebastián Quintana, coordinador del nivel de segundo año medio en la asignatura de Historia, vamos a analizar el tema de la Guerra de Arauco. El objetivo de la clase va a ser caracterizar la Guerra de Arauco entre mapuches y españoles durante el periodo colonial. Antes de comenzar de lleno con la temática, recordemos que cuando hablamos de la conquista del territorio chileno, tenemos que reconocer que no fue un proceso del todo homogéneo. Bien, cuando hablamos de la dominación española, la conquista fue diferenciada en base a lo que fue el nivel de desarrollo de las distintas sociedades y pueblos indígenas de cada una de las zonas geográficas del territorio. En las zonas del norte y del centro hubo un rápido sometimiento de los distintos pueblos, fueron subyugados, fueron sometidos y puestos bajo lo que era la dominación de las distintas instituciones españolas, como la encomienda, como el repartimiento, bien como los pueblos de indios, pero muy distinto fue en la zona sur, en donde la conquista española enfrentó una fuerte resistencia e inclusive se va a establecer una autonomía del pueblo mapuche en base a esa misma resistencia a la conquista y la dominación. Sí, claro, y esto también va a tener que ver con las características propias que tenían los pueblos que habitaban el territorio chileno en sus distintas zonas naturales. En la zona centro y norte del país, recordemos que los pueblos originarios habían tenido una influencia incaica que había impactado también en su forma de organización, teniendo características de organización más centralizada, razón por la cual cuando llegan los españoles, la dominación se hace más rápida, se hace más fácil, en cierta medida, porque tienen un interlocutor válido con quien negociar, con quien establecer relaciones. A diferencia de lo que ocurre en el Biobío hacia el sur, donde las características del pueblo mapuche son descentralizadas, son carentes de esta organización que permita al español establecer un interlocutor válido con quien negociar. O sea, lo mismo sucedió con las grandes civilizaciones de América, con los incas, con los aztecas, en donde al existir un estado centralizado, Claro. le fue más fácil al español realizar un descabezamiento del sistema, sustituirlo por la autoridad española y con ello establecer una dominación más o menos rápida Exacto. de aquellos extensos territorios. Muy distinto fue en la zona sur, en donde se va a establecer la Guerra de Arauco. ¿Qué entendemos por Guerra de Arauco? La Guerra de Arauco lo vamos a definir como el conflicto que enfrentó a españoles y mapuches en el periodo colonial, o sea, entre los siglos XVI y XVIII, y que tuvo lugar en la región entre el río Itata y la ciudad de Valdivia, o sea, en torno a lo que fue la frontera del río Biobío. Aunque fue realmente un estado de guerra constante 3 siglos. Bien, esa es una pregunta de interés histórico, porque dada la extensión temporal que se nos presenta en esa definición, siglo XVI, XVII, XVIII, estamos hablando de 300 años, cuesta creer que pueda mantenerse o sostenerse un conflicto bélico por 300 años. De modo tal que los historiadores que han referido al tema de la guerra de Arauco han comenzado a identificar características que le quitan homogeneidad a este periodo de los 300 años. O sea, no es un periodo de guerra uniforme durante este periodo. Razón por la cual también vamos a poder identificar otras formas de relaciones entre españoles y mapuches, dentro de las cuales vamos a encontrar relaciones pacíficas, relaciones de acuerdo, negociación, comercio y obviamente también relaciones de mestizaje tanto biológico como cultural. Exacto, y por ello, para entender lo que sería esta heterogeneidad, bien se establecen etapas de lo que es la Guerra de Arauco. Bien, Exacto. vamos a reconocer 4 etapas de la Guerra de Arauco y estas 4 etapas remarcan de que no existió un estado de violencia constante, no fue una guerra de 300 años en definitiva, aquello es un mito, es como lo establece el historiador Sergio Villalobos, que plantea de que más que hablar de una guerra de Arauco hay que hablar de relaciones fronterizas, en donde la violencia fue un método, un mecanismo, pero también existieron, tal como tú decías, mecanismos pacíficos. Exacto, o sea, el énfasis en la interpretación de Villalobos está dado en que esa guerra de Arauco de 300 años no fue tal, sino que más bien el énfasis que nosotros tenemos que establecer para también entender cómo se construye la identidad chilena está dado en cómo la zona de la frontera, específicamente el Biobío, la zona de Arauco, se transforma en una zona de intercambio cultural, se transforma en Exacto. una zona de relaciones fronterizas
comerciales, como decíamos anteriormente, acuerdos, negociaciones, Claro. reuniones, Sí. comparten tradiciones y otro tipo de cosas O más. sea, en definitiva, se establece una red de intereses comunes. Exacto. O Bien. sea, el espacio fronterizo como un espacio de intercambio de intereses comunes. Sí. No obstante, vamos ahora a ver un video en donde vamos a ir reconociendo aquellos elementos que también explican el estado permanente de lo que son estas relaciones fronterizas y también lo que es la resistencia indígena durante estos 3 siglos. La guerra de Arauco fue prolongada por una serie de factores. En primer lugar, las condiciones físicas del lugar, bien climatológicas, dificultaban también lo que era el efectivo uso de las armas españolas, especialmente aquellas que funcionaban con la pólvora. La caballería, que fue una gran ventaja en un comienzo, fue siendo adoptada por los mapuches y comenzó a equiparar en aquel ámbito lo que tenía que ver con las armas españolas. Y además los mismos mapuches comenzaron a adoptar estrategias que les permitían combatir a los españoles en ventaja, especialmente ataques por sorpresa, como lo que estamos viendo acá reflejado en la imagen, bien contra los fuertes, y siempre utilizando a su favor lo que era la superioridad numérica, que quizá era la principal ventaja de los mapuches. Sí, y otro elemento también que va a incidir en esta prolongación de la guerra en este primer siglo de colonia, va a tener que ver también con la dispersión de las fuerzas españolas. O sea, Así es. recordemos que la estrategia inicial de los españoles para consolidar la conquista fue la fundación de ciudades. Y Pedro Valdivia, a partir de 1550, comienza una fundación acelerada de ciudades hacia el sur del Biobío, con la intención de consolidar de esa manera la dominación sobre los mapuches. Sin embargo, eso tuvo el impacto de ir disgregando las fuerzas españolas, porque en cada lugar que se iba conquistando era necesario dejar algún contingente de personas. Entonces, eso también, sumado a la apropiación de estrategias de los mapuches, provocó que la resistencia y la rebelión tuviese los efectos esperados por los mapuches e indeseados por los españoles. Y que fuera efectiva tanto de que la raya de la frontera se mantuviera permanente durante 3 siglos. Incluso hasta el siglo XIX, podríamos decir. Es cierto. Para remarcar lo que es la heterogeneidad del devenir del conflicto de la guerra de Arauco y también lo que son las relaciones fronterizas, la historiografía ha planteado una periodificación del proceso, estableciendo bien para cada etapa una lógica distinta en cuanto a lo que fue el enfrentamiento y la vinculación entre españoles y mapuches. Exacto, o sea, estas etapas nos remarcan nuevamente que no es un periodo uniforme el de la guerra de Arauco, sino que tiene distintas características. Transitando desde un periodo de guerra prolongada y conflicto bélico más o menos intenso y con alta frecuencia, hacia una época ya hacia el siglo XVIII, donde los enfrentamientos son cada vez menos frecuentes y donde existe una lógica más bien de relaciones fronterizas de características pacíficas, acuerdos comerciales, acuerdos políticos también. Así es. Se han definido 4 periodos para lo que es la guerra de Arauco. Una primera, que sería la guerra prolongada durante el siglo XVI, en donde fue el momento más violento, podríamos decir, de lo que fue este proceso. Después está la primera mitad del siglo XVII, con lo que es la guerra ofensiva, defensiva. Y finalmente tenemos los parlamentos, que es este periodo en donde ya existe una distensión por parte de ambas sociedades, la hispano-criolla y la mapuche, en torno a lo que es una línea fronteriza, y se establece la lógica de los parlamentos. Viene esta interacción en donde se plantea una vinculación más de carácter comercial, de carácter política, más de pares entre uno y otro, y los intentos de conquista comienzan a disminuir. Y finalmente este proceso concluye ya con un reconocimiento en el siglo XVII y que se prolonga hacia el siglo XVIII de una autonomía del pueblo mapuche por parte de los españoles, de los conquistadores españoles. Y en razón de eso se establece ya un espacio fronterizo delimitado que va a ser el espacio del río Biobío. Claro, y es un antecedente importante también para lo que tiene que ver con lo que es la actual problemática mapuche, lo que tiene que ver con que en algún momento de la historia se reconoció una cierta autonomía de lo que fue la realidad mapuche. Y que ese reconocimiento posteriormente no es asumido por parte del Estado de Chile en la época de la independencia. Así es. Bien. La primera etapa de la guerra de Arauco, la guerra prolongada, tiene lugar durante el siglo XVI. Este es el periodo en donde los españoles irrumpen por el territorio chileno
consolidan su posición en la zona norte, en la zona central, establecen justamente lo que es la consolidación de la colonia entre los ríos Copiapó y Biobío. Ese va a ser finalmente el corazón de lo que va a ser la colonización del territorio chileno. Y en cuanto a lo que es la expansión hacia la región de Arauco, inmediatamente se presentaron distintas formas de resistencia por parte de los grupos mapuches, y los españoles intentaron implantar su dominación por medio de la fundación de ciudades, con lo que es repartimiento de encomiendas, y también lo que tiene que ver con el sostenimiento económico a través de lavaderos de oro, sostenimiento que se da en base a lo que era la mano de obra indígena. Un punto importante de este periodo es que en cuanto a lo que era el aparato militar español, no está constituido por un ejército profesional. Exacto, sino que más bien el ejército está constituido por los mismos vecinos que forman parte de las ciudades que se están recién fundando. Recordar entonces que cuando se establece el periodo de conquista y posteriormente la colonia, el conquistador español asumía ciertas responsabilidades y ciertos deberes con la corona española. Uno de esos deberes era conquistar en nombre del rey. De ahí también el ímpetu por la fundación de ciudades y fundarla en nombre del rey, para también así adquirir la legitimidad de estar incorporado a la corona. Y posteriormente está también el deber de defender ese territorio. Y por esa razón, ante la ausencia de un ejército profesional, ante la ausencia de un ejército permanente y con una disciplina interna, los mismos vecinos de las ciudades, es decir, los conquistadores españoles, asumen esta responsabilidad militar. Y así se forman y tenemos ejércitos vecinales en cada una de las ciudades que están fundándose en el territorio chileno. Lo cual, sobre la lógica militar, era ineficiente. Bastante precario. Estamos hablando de un ejército que se reúne con las condiciones materiales que son bastante básicas y no conducen a una dominación efectiva del pueblo mapuche. Exacto. Esta situación militar va a cambiar radicalmente en 1598, en donde se da un suceso de importancia fundamental en lo que es el proceso de la Guerra de Arauco, y que es la batalla de Curalaba. Exacto, esa batalla de Curalaba, que desde la perspectiva española se conoce como el desastre de Curalaba, tiene un impacto bastante profundo en la organización militar y la organización de la conquista en Chile. De hecho, una de las consecuencias que tiene esto es la destrucción de las ciudades que están ubicadas al sur del río Biobío. Claro, en todo lo que es este territorio, bien al sur del río Biobío. La destrucción de ciudades fue avasalladora. Al mismo tiempo se sitian algunas ciudades, como el caso de Villarrica. Y como consecuencia de lo anterior, la corona española, y específicamente su administración de parte del virreinato, deciden innovar la estrategia de guerra en Chile, y asumen que una de las necesidades importantes es establecer un ejército profesional y permanente. Y ese ejército profesional y permanente necesita estar solventado, necesita estar financiado. Y eso va a ser a través del Real Situado, en que es pagado por el virreinato del Perú. Exacto, y se envían con una frecuencia más o menos irregular a rato, pero se envían recursos, se envían armas, se envían enseres para sostener un ejército profesional y permanente en la frontera del Biobío. Pero además del financiamiento, tiene que haber una motivación dentro de la guerra, no para el español. ¿Y cuál es esa motivación? Sería la esclavitud. Bien, el interés también del español en cuanto a lo que es la prolongación de la guerra tiene que ver con que la posibilidad de tomar prisioneros es finalmente un fundamento económico, un incentivo económico. Es una actividad lucrativa. Actividad lucrativa. Los prisioneros mapuches eran enviados o a las haciendas de la zona central, o algunos más desafortunados eran enviados incluso a la India, a las minas de Potosí. Exacto. Bien, a las minas de plata. Luego de lo que fue el periodo de la guerra ofensiva, va a sobrevenir una etapa que tiene una lógica totalmente distinta. A razón de esta misma crueldad que muchas veces experimentó la guerra prolongada, comienzan a surgir voces críticas respecto a esta actitud de los españoles en su relación con los mapuches y los indígenas americanos. Y ahí va a tener importancia la figura del sacerdote jesuita Luis de Valdivia, que va a proponer una estrategia distinta en la relación o la dominación de los mapuches. Claro, y esta estrategia trataba que en vez de por las armas, someter a través de la palabra, a través de lo que es la evangelización. Bien, por ello se establece como política desde ya 1615 en adelante, bien, establecer lo que es claramente una frontera en donde no van a haber ningún tipo de incursión militar hacia el territorio mapuche, y solamente van a cruzar los evangelizadores, los misioneros. Pero este proyecto va a fracasar con el tiempo
por razones por ambos bandos. Primero, la desconfianza obvia de los mapuches respecto a lo que tiene que ver con esta impronta de los evangelizadores, y lo otro tenía que ver con el interés económico por parte de los hispano-criollos, bien, de los colonos acá españoles de Chile, de que se mantuviera el estado de guerra para mantener lo que es la esclavitud indígena y con eso lucrar con la guerra. Exacto, o sea, finalmente la guerra defensiva tiene una duración bastante breve, pero sí marca un hito en cuanto a una estrategia diferente de acercamiento y aproximación entre mapuches y españoles. Así es. Y la última etapa que se reconoce dentro de lo que conocemos como Guerra de Arauco, estas relaciones fronterizas entre españoles y mapuches, es el periodo de los parlamentos. El primer parlamento tiene lugar hacia la década de 1640, bien, en Quilín o Quillín, y es ya un acercamiento claro, luego de lo que es este conflicto prolongado, de lo que son ambas partes, en donde se reconocen, bien, en cierto estado de igualdad, y en donde ya España comienza a reconocer en los mapuches una sociedad totalmente aparte, y en donde la autonomía de estos es también consecuencia, bien, de la imposibilidad de los españoles de sostener una conquista del territorio de Arauco. Exacto, y los parlamentos que se comienzan a celebrar en la zona fronteriza específicamente, a su vez, al mismo tiempo que son reuniones y búsqueda de acuerdos de paz, también comienzan a ser instancias de convivencia e intercambio cultural interesante. Sí, hay algunos que resaltan, además del de Quillín, están el de Negrete, el de Tapihue, que se da en la segunda mitad del siglo XVIII. Es un documento en donde se establece claramente de que la sociedad mapuche bien es totalmente autónoma de España. Exacto. Y, bueno, y eso finalmente repercute, como decíamos con anterioridad, que la frontera del Biobío se va a transformar en un espacio, además de acuerdos políticos, de negociación, intercambio y construcción de identidades mestizas. En otras palabras, de que ambas partes ya reconocen de que los dos no tienen la fuerza suficiente para anular a la otra, y es mejor convivir. ¿Cómo vamos a convivir finalmente? Exacto, y ese tema de las relaciones fronterizas lo vamos a abordar en la siguiente clase. Por lo tanto, como conclusión, tenemos que reconocer que la Guerra de Arauco se establece como un proceso de larga duración, 3 siglos, pero que está lejos de ser un proceso homogéneo. Bien, no es una constante de guerra. Podemos reconocer distintos periodos que tienen distintas lógicas en cuanto a lo que es la convivencia entre españoles y mapuches.